¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a realizar el cálculo estructural de un puente postensado, donde vamos a realizar la verificación de las tensiones en las vigas. Bien, para este cálculo vamos a adoptar la siguiente geometría, es esta de acá, donde contamos con 4 vigas, ¿no? Separación a cada 2 metros entre ejes y un volado aproximado de 1,28, eso entre acera y bordillos más, ¿no? Bien, entonces vámonos a esta hoja MATCAD donde tenemos los datos que vamos a introducir al programa CSE Bridge. En este caso vamos a utilizar la versión 24. Bien, entonces los datos que vamos a necesitar son estos de acá. Cuanto a la superestructura, los hormigones que vamos a utilizar, el tema de acero, acero de preesfuerzo, las cargas, las dimensiones de la viga que estamos adoptando, el tema de la carga antes y después de las pérdidas, cuántos torrones vamos a utilizar, en este caso son 36, divididas en 3 vainas, ¿no? Acá también tenemos las posiciones de cada cable y la tensión en cada cable. Esto correspondiente a mi ficha de tesado. Bien, estos datos son extraídos de esta pestaña. Esta es una plantilla para el cálculo de superestructuras donde realizamos el cálculo de la losa, las vigas, diafragmas, aceras, bordillos y barandados. Bien, entonces esta plantilla es una hoja que me realiza todo el cálculo y el diseño de toda la superestructura, ¿no? Bien, el cálculo que realiza esta plantilla prácticamente es paso a paso, está bien detallado y podemos ir revisando. Esto lo vamos a hacer en el siguiente video, donde vamos a ir modificando la geometría y vamos a ir comparando, ¿no? De igual manera lo podemos comparar con el programa y ver los mismos resultados prácticamente, y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Verificar. Bien, entonces, habiendo mencionado eso, vamos a esta hoja de datos y simplemente vamos a trabajar con estos datos, ¿no? Que son resúmenes prácticamente de la hoja que les había mencionado. Bien, vámonos al programa. Bien, entonces vámonos a la pestaña Layout y acá vamos a definir nuestro eje, ¿no? Hacemos clic en New y acá vamos a colocar como nombre eje. La longitud que vamos a adoptar es de 30 metros, ¿no? Le damos OK. Bien, vámonos luego a definir nuestros carriles. Vamos a dar nuevo y acá. Vamos a definir primero el carril izquierdo. Acá vamos a discretizar a cada 10 y acá vamos a colocar el ancho de mi carril. Estoy considerando 3,6 para este cálculo. Por lo tanto, acá a la mitad voy a tener menos 1,8. Le voy a dar añadir. Bien, eso en 0. En 30 debería tener lo mismo, ¿no? También añadir. Acá tengo mi carril izquierdo. Bien, estoy hablando del carril izquierdo, por lo tanto el izquierdo tendría que ser exterior y el derecho interior. Bien, me voy a copiar esto y le voy a dar OK. Bien, a mi carril derecho simplemente lo voy a hacer una copia y voy a modificar. Coloco carril derecho y en este caso modifico simplemente el signo. Modificar y modificar. Bien, ahora el derecho es exterior y el izquierdo es interior. Le doy OK. Bien, ya tengo definido mis carriles, ¿no? Me voy a la siguiente pestaña de componentes y acá voy a empezar a definir mis materiales. Bien, me voy a hacer una copia y primero voy a definir para la viga. Voy a colocar como H35, que vendrían a ser, o 35, perdón, megapascales. Y acá
Estamos considerando el peso específico del hormigón como 2500. Bien, el módulo de elasticidad, vámonos a kilogramos centímetro y acá vamos a colocar 15100 por SQR y en kilogramos centímetro es 350. Bien, acá coloco 350 y 350. Simplemente eso, le doy OK. Voy a hacer otra copia de este mismo material y en este caso para la losa, que es un H28. ¿Cuánto tengo? 28 megapascales. Control C, control V. Bien, acá 15100 por SQR. Tengo los 280. Bien, acá también modifico. Perdón, acá está mal, ¿no? 15100 por SQR. 280. Bien, 280 y 280. Le doy OK. Ya tengo mis dos materiales, ¿no? Para mis hormigones. Para el acero de preesfuerzo, para mis tendones, voy a añadir un nuevo material. En este caso como usuario de tipo tendón. OK. Bien, acá estoy considerando el módulo de elasticidad de 197. Por lo tanto, vámonos a Newton milímetro y copiamos esto. Bien. Bueno, acá tenemos límite de fluencia que está en kilogramos centímetro. Lo vamos a copiar. Y la resistencia, ¿no? Sería 18.000. Está de acá. Listo, simplemente eso y le doy OK. OK. Bien, ahora voy a definir mi sección. Voy a colocar nueva sección. Me voy a concreto y esta opción, ¿no? Bien, entonces acá voy a definir mi viga. Y son estas las dimensiones. Bien, entonces viga. Acá B1 es 1.20, B2 0.60, B3 0.08. Bien, B4 no tengo. D1, esto sería la altura. Bien, estoy considerando una altura de 1.70 metros. Bien, D2 0.08, D3 lo mismo, D4 también, D5 y D6 que son lo mismo, 0.15. 0.15. Bien, y el ancho sería de 0.20. Bien, entonces ya tengo definido mi pica, ¿no? Le doy OK. Le digo que sí y me paso al tema de definir mi losa. Bien, acá voy a colocar nuevo. Me voy a la opción, a esta de acá y a la primera opción. Bien, acá voy a colocarlo como tablero. Bien, pero antes acá voy a eliminar todo esto, que ya lo voy a definir de forma manual. Bien, entonces, ahora sí. Bien, el material es un H28 para mi losa. Tengo dos vigas interiores. El ancho total es de 8.56. Bien, el espesor es de 0.20. Eso también lo tenemos acá.
Este es de 0,20. Bien, acá T2, 0. Bien, acá F1, esto también lo vamos a dejar en 0. F2 de igual manera. Y vámonos a los volados. Acá, L1, esto habíamos dicho que es 1,28. Está de acá. Y el otro sería 0,60. Y el alto, 0,15. Nosotros vamos a considerar una losa uniforme. Por lo tanto, vamos a tener acá 1,28. Bien, el L3 que les había mencionado ahorita es 0,60. 0,60 y el espesor de 0,15. Pero vamos a uniformizar con el espesor de la losa y simplemente vamos a considerar 0,20. Bien, para el otro lado hacemos lo mismo. 1,28, 0,6 y 0,20. Bien, entonces simplemente eso y le doy OK. Bien, ya tengo definido mi tablero. Despliego esto y voy a definir mis diafragmas. Bien, un nuevo diafragma. Y coloco diafragma. Bien, el espesor que estoy considerando es de 20. Tiene una altura de 1,40. 1,40. Bien, el material es de H28. Bien, y le doy OK. Entonces, siguiente, me voy a definir el tema de mis estribos, ¿no? Acá voy a colocar estribos y le doy OK. Bien, el tema de los apoyos. Voy a añadir un nuevo apoyo. Primero puedo colocar como apoyo fijo, lo dejo tal como está. El siguiente apoyo móvil y voy a liberar U3. Le doy OK. Bien, simplemente eso. Me voy al tema de cargas. Acá voy a definir primero mis cargas. Acá voy a eliminar todo esto. Bien, voy a definir la carga por capa de rodadura de W. Añadir la carga peatonal. Bien, también voy a agregar el tema de la carga de preesfuerzo, ¿no? Preesfuerzo. Le doy añadir. Bien, entonces simplemente tenemos eso. Lo que nos faltaría acá es la carga viva, ¿no? Le doy OK. Y ahora voy a añadir mi carga viva. Me voy acá. Voy a importar. Me voy a la opción de la HTOP y voy a seleccionar HL93M y 93K. Le doy OK. Bien, le doy OK y voy a crear una clase. Bien, de igual manera hago clic y añadir una nueva clase. Bien, acá voy a colocar como HL93 simplemente y voy a añadir mis dos vehículos, ¿no? El 93M y el 93K. Bien, le doy OK. OK y ya tengo mi carga viva. Bien, vámonos a la pestaña en este caso. Ahora añadir nuestra carga viva, ¿no? Vámonos acá y añadir. Bien, acá vamos a colocar una carga moving load
y vamos a colocar como nombre LL. Bien, acá tenemos nuestra clase que habíamos creado, nuestro vehículo, y vamos a decir que el mínimo de carriles es 1 y el máximo es 2. Voy a modificar mi factor, en este caso para un carril es 1.2 y para dos carriles es 1, ¿no? Nuestro factor múltiple le doy modificar. Bien, simplemente eso, le doy añadir y le doy OK. Bien, ya tengo introducido mi carga de camión, ¿no? Mi carga viva. Le doy OK. Bien, entonces acá voy a crear mi combinación. Voy a colocar como combinación de servicio y voy a introducir carga muerta por capa de rodadura, el tema de carga peatonal y la carga de presunción. Bien, simplemente eso, ¿no? No estamos olvidando de ninguna otra carga. Le doy OK. Bien, entonces ya tengo creada mi combinación. Bien, entonces ahora vamos a definir el tema de las cargas. Acá vamos a ir a carga distribuida y vamos a crear una nueva carga. Bien, el tema de las cargas acá tenemos. Vamos a colocar como DC barandado izquierdo y acá vamos a colocar en 0 la carga, esta carga por peso propio de barandado tipo P3, que es de 140. Le doy OK. Le damos también OK y acá me voy a hacer una copia. Bien, lo mismo pero del lado derecho en 0, ¿no? Digo DC barandado pero del lado derecho. Le doy OK. Bien, acá también voy a colocar el tema de cargas en pasamanos y postes, también como carga distribuida. Bien, voy a generar uno nuevo. Igual, acá voy a colocar como PL barandado izquierdo y tenemos el siguiente valor. Es esta de acá, también del lado izquierdo en 0. Le doy OK. Voy a añadir una copia de esta misma y le voy a cambiar el nombre, ¿no? Carga peatonal en barandado derecho. Bien, esto modifico a derecho 0 también y le doy OK. Bien, entonces ahora voy a definir mi carga por área. Voy a la siguiente opción, hasta acá, creo nuevo y acá voy a colocar DW. Bien, acá lado izquierdo voy a considerar a 0.65 a 0.65 a partir de este punto, ¿no? En este caso sería 0.68 porque aquí tenemos 3.003 metros. Por lo tanto a 0.68. Si acá colocamos 0.68 del lado izquierdo y del lado derecho a 0.68 también, ¿no? Entonces le damos en 0.68 en ambos lados. Bien, la carga es de 125. Le damos OK. Bien, acá también tenemos que colocar
la carga por área, pero en las aceras. Entonces colocamos. Vamos a colocar como PL acera izquierda. Bien, y tenemos un valor de 367. Control C, Control V. Bien, izquierdo va a comenzar del lado izquierdo en 0 y va a terminar en 0,65. Esta es mi dimensión de mi acera, ¿no? 0,65. Entonces comienza en 0 y termina en 0,65. Voy a hacer una copia de esto, le doy OK. Bien, a esto lo vuelvo a hacer otra copia. Simplemente le cambio el nombre. Acera derecho. Bien, en este caso coloco derecho, derecho. Bien, acá comienza de 0,65 y terminaría en 0. Le doy OK. Bien, simplemente eso, prácticamente ya lo tengo todo. Y me voy a ir a generar en este caso, mi puente, ¿no? Bien, hago clic en nuevo, le doy OK. Y acá vamos a ir definiendo lo siguiente. Comenzamos por el tema de diafragmas. Acá, modificar. En el tema de diafragmas, ¿cuántos tengo? Bueno, acá creo que no lo tenemos el dato, ¿no? Voy a ir a mi cálculo, acá está otro. Y tenemos... Vámonos a las vigas, acá. Tenemos 5 diafragmas. La posición de cada diafragma son las 7.5, ¿no? 7,5, 15, 22,5. Bien, entonces introducimos 7.5, añadir. Siguiente está 15, añadir 22.5, añadir. Bien, entonces le doy OK. Ya tengo mis 5 diafragmas. Bien, vámonos al tema de los estribos. Vámonos a Bootmans, modificar. Acá voy a colocar como estribo inicio o de entrada también, ¿no? Entrada, diafragma, selecciono mi diafragma. Bien, apoyo fijo. Acá lo voy a colocar. Mi viga es de 1.70 más 20 de la losa serían 1.90. Acá voy a considerar 1.95 más mi apoyo 1.95 y acá 1.90. Bien, en el siguiente ya tendría el estribo de salida. Selecciono igual diafragma, en este caso móvil, igual 1.90 y 1.95. Bien, entonces eso para mi estribo de salida. Bien, acá estoy considerando apoyo fijo. Para que mi diagrama me salga uniforme, lo voy a considerar apoyo móvil. Ya, tener en cuenta eso. Más adelante, si quieren, lo cambiamos. Esto no hay ningún problema y vamos a ver en qué afecta. Pero considerando como apoyo móvil, me da un diagrama simétrico, ¿no? Perfecto. Entonces voy a optar como apoyo móvil por esta ocasión. Le doy OK. Bien. Después voy a introducir mis cargas. Voy a irme a mis cargas lineales primero. Acá. Voy a dar en modificar. Y acá voy a añadir 4. Tengo dead por
barandado, ¿no? Barandado izquierdo. El siguiente sería barandado derecho. Bien, tengo por carga peatonal. De igual manera, PL izquierdo por barandado, PL derecho también por barandado. Bien, acá es 30 metros, ¿no? De 0 a 30 metros. Para todos. 30 metros y le doy OK. Bien, eso en cuanto a mis cargas lineales. Hago lo mismo para las cargas por área, ¿no? Entonces, la siguiente opción me voy a modificar. Acá voy a añadir 3. La primera es por carga de rodadura. Y la siguiente es por carga viva, ¿no? En aceras en este caso. Entonces acá selecciono acera izquierda y acera derecha. Igual manera, 30 metros paramos, de 0 a 30. Bien, y le doy OK. Bien, hasta ahí le voy a dar OK. Vamos a verificar el tema de las cargas y nuestra geometría, ¿no? Después vamos a volver al tema de los torones. Le doy OK. Y nos vamos a esta opción para que se actualice. Hago clic. Voy a decir que se discretice a 1 metro. Y le doy OK. Bien, entonces acá ya tengo mi geometría. Bien, acá también se pueden apreciar algunos cables, ¿no? Que está por defecto en el programa. Bien, entonces vamos a verificar nuestras cargas. Vámonos acá y verificamos. Por DEACT lo voy a dar OK. Tenemos nuestras cargas, ¿no? Esto debido a los barandados. La siguiente carga, que sería por la capa de rodadura o superficie, le doy OK. Y tenemos. Verificamos los límites. Está bien, en ambos lados. Y el último sería el tema de carga peatonal. Le doy OK. Y vemos que se puede apreciar que es simétrico, ¿no? Está perfecto. Bien, entonces, teniendo eso, ahora vamos al tema de nuestros cables. Vámonos acá. Y bien, entonces, esta sería nuestra posición de nuestros cables y la tensión que nosotros deberíamos colocar. Bien, entonces, vamos a la opción de Bridge. Y acá vamos a modificar. Acá le vamos a modificar el nombre. Podemos colocar como superestructura. Y vámonos a la opción de tendons. Acá y modificar. Bien, acá vamos a añadir un nuevo tendón. Y bien, tenemos 36 torones, 3 vainas, ¿no? Por lo tanto vamos a tener 12 torones por vaina. Entonces acá vamos, área de tendón, vamos a colocar 12. Le doy usar. Bien, voy a discretizar a cada 1 metro. Voy a cambiar las unidades para que se aprecie mejor. Kilogramos centímetro. Bien. Y acá, la tensión, que es 12.913,99. 12.914 lo voy a colocar. Bien, entonces acá en el tema de las pérdidas, lo voy a colocar 0. Le doy OK. Bien, voy a colocar las coordenadas. Me voy a Quit Start. Me voy a la segunda opción, tendón parabólico, le doy OK. Bien, acá tengo menos 63.36 y menos 167.5. Le doy OK. Bien, simplemente eso y le doy OK. Bien, copiar a todas mis vigas. Bien,
Ya tengo los cuatro, ¿no? Cuatro tendones. Voy a añadir el siguiente tendón. Añadir un nuevo tendón. Y hacemos lo mismo. Tengo 12 torones, le doy usar. Discretización a cada 1 metro. La tensión es de 12.914. Borro todo esto. Le doy OK. Bien, procedemos a colocar las coordenadas. Estar. Segunda opción en tendón parabólico. Le doy OK. Bien, acá tengo menos 98.36. Menos 98.36 y 174.5. Menos 174.5. Le doy OK. Simplemente eso y le damos OK. Siempre verificar que estemos trabajando en tensión, ¿no? Acá le doy OK. Bien, hacemos lo mismo. Añadir una copia a todas mis vigas. Bien. Y añadimos la tercera. Bien, añadir un nuevo tendón. También son 12. Usar. Discretización a cada 1 metro. Vamos con las pérdidas, todo cero. Porque ya los tenemos calculado, ¿no? Le doy OK. Acá tenemos 12.914. Bien, definimos las coordenadas. Segunda opción, tendón parabólico, OK. Bien, menos 133.36. Menos 181.5. Le damos OK. Simplemente eso. No nos estamos olvidando de nada. Está con nuestro patrón de carga, etcétera. Le damos OK. Copiar a todas las vigas. Le damos OK. OK. Y automáticamente se actualiza. Bien, entonces ahora tenemos que borrar los tendones que se colocan por defecto, ¿no? Estas de acá. Vamos a seleccionar propiedades y tendón. Siempre es el tendón 1. En este caso seleccionar. Se ha seleccionado todos los que no corresponden a nuestro cálculo y le damos suprimir. Bien, entonces ya nos hemos quedado con nuestros tendones que hemos introducido nosotros, ¿no? 3 en cada viga. Bien, entonces eso sería todo y vamos a hacer correr ahora. Pero antes, acá tenemos que modificar lo siguiente. Como las pérdidas estamos colocando manual, acá tenemos que colocar este valor. Modificar y OK. Bien, esa es una opción. En la siguiente vamos a modificar más adelante y vamos a trabajar en función de la capacidad del toro. Y vamos a ver que nos sale lo mismo. Bien, teniendo eso, vamos a hacer correr el programa. Vamos a análisis. Zoom análisis y acá desactivamos el modal. Le damos correr. Bien, esperamos un momento. Cerramos esto y vamos a verificar nuestro resultado. Vamos acá. Tensiones y nuestra combinación en servicio, ¿no? Bien, acá necesitamos en la fibra inferior, bottom center. Kilogramo centímetro. Bien, en este caso tenemos una tensión de menos 3.44, ¿no? Estamos casi a llegar a 0. Por lo tanto, nuestro análisis está bien. No hay ningún problema. Bien, eso en el lado izquierdo. En el lado derecho prácticamente es lo mismo. En las vigas interiores también tenemos lo mismo, ¿no?
Acá todavía tenemos -8. -8. Por lo tanto, cumplimos con nuestro análisis. Pero acá vamos a modificar algo para que nos dé el valor igual. Esto de acá. En el tema de la viga. Vamos a verificar esto. Miren. Acá hay algo raro y es que no hemos colocado el material a nuestra viga. Vamos a desactivar esto. Y acá se nos ha olvidado colocar el material que es H35. Le damos OK. Y ahora le damos a correr. Aparte se nos ha ido, ¿no? Le damos Run. Y ahora debería cumplirnos. Un valor más próximo a 0 en este caso. A ver, le vamos a cerrar esto. Vamos ahora a verificar. Y servicio. Bien, botón center. Listo. Tenemos nuestra verificación que es igual a 0.055 menos 0.055, ¿no? Que prácticamente es 0 según nuestro cálculo manual, ¿no? Acá en las verificaciones nosotros deberíamos tener 0 en la fibra inferior. Y eso es lo que hemos logrado, ¿no? Se nos había ido el tema de definir el material en la viga, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Bien, es un punto que se nos ha ido, pero como nosotros hemos desarrollado la plantilla y ya hemos verificado que nuestra plantilla cumple con el programa, tenemos esa duda, ¿no? Que algo se nos ha ido. Y estábamos en lo correcto y era el material en la viga. Entonces, prácticamente queda demostrado que los cálculos que hemos introducido y el tema de cargas, dimensiones y demás al programa son los correctos, ¿no? Entonces, se podría decir que mi cálculo manual con respecto a la plantilla que estoy adoptando es correcta. Bien, otra manera de verificar es la siguiente. Vamos a hacer una modificación a esto. Voy a cerrar. Y voy a realizar la modificación en este caso considerando lo que les había mencionado acá, el tema de considerando la capacidad de cada torón, ¿no? Considerando como fuerza. Bien, acá estoy considerando 12 torones por vaina, ¿no? Entonces acá voy a tener lo siguiente. La carga que yo debería colocar por vaina sería AP torones por 12. Si le doy OK, acá en kilogramos, debería considerar esta fuerza por cada vaina, ¿no? Bien, entonces acá vamos a modificar. Entonces, de esa manera ya lo tenemos verificado. Pero podemos verificar de esta manera, sí, también. Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a desbloquear esto y me voy a ir a lo siguiente. Acá voy a modificar y vámonos a los tendones. Modificar. Bien, acá para que no se nos complique y todo lo demás, vamos a eliminar. Eliminamos esto. Doy OK, OK y que se actualice. Bien, entonces volvemos a comenzar. Vámonos a editar. Vámonos a tendones. Acá modificar. Y comenzamos de nuevo. Bien, entonces añadimos un nuevo tendón. Acá vamos a colocar lo mismo. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Tenemos 12 torones.
Vamos a usar discretización a cada 100. Acá ya tenemos fuerza, ¿no? Bien, tenemos este valor en kilogramos fuerza, 157.249. Bien, acá en el tema de las pérdidas lo dejamos tal como está. Vámonos a Quit Start, segunda opción, le damos OK y volvemos a colocar, ¿no?, lo que son las coordenadas. Acá tenemos menos 63.36 menos 63.36 menos 167.5 y le damos OK. Bien, simplemente eso, le damos OK y le decimos que nos copie a todas las vigas. Bien, añadimos un nuevo tendón, realizamos lo mismo, tenemos 12 torones, usar 1 metro como fuerza, tenemos los 157.000. Vámonos a colocar las coordenadas, segunda opción, tendón parabólico, le doy OK. Bien, acá ya tendría menos 98.36 menos 98.36 y en el centro tendría menos 174.5. Le doy OK. Simplemente eso, le damos OK, copiar a todas las vigas y añadimos el último tendón. Bien, también son 12. Usar 100, que son 1 metro, como fuerza. Copiamos la carga de 157.000, las coordenadas, segunda opción, tendón parabólico, le doy OK. Y por último tendríamos menos 133.36, acá igual, menos 133.36 y menos 181.5, ¿no? Le doy OK. Simplemente eso, le doy OK y copiar a todas las vigas. Le doy OK y OK. Se actualiza, volvemos a eliminar los tendones por defecto, propiedades, tendón properties, tendón número 1, seleccionar y suprimir. Bien, entonces verificamos y cada viga tiene 3 tendones, ¿no? Bien, ahora acá en mi combinación, ahora ya no coloco 0.0876, sino simplemente 1. Modificar. Le doy OK y procedo a correr el análisis. Un análisis y verificamos que igual debería darme un valor próximo a 0, ¿no? Bien, análisis completado, cerramos esto, vámonos a Home, verificamos en kilogramos centímetros, tensiones para mi combinación de servicio y botón Enter. Y si verificamos, en ese punto tenemos 0.067 y menos 0.096. Un valor aproximado al que habíamos obtenido, ¿no?, que era 0.05. Por ambos métodos prácticamente casi llegamos, ¿no?, a 0 punto algo. Entonces, se tiene 2 métodos para verificar. Entonces, con esto concluimos la verificación y podemos decir que lo que se está adoptando en esta plantilla, en esta de acá, que es para el cálculo de vigas postensadas, es el correcto, ¿no? Bien, también podemos verificar en estado inicial solamente con el peso propio de la viga, ¿no? Esto lo vamos a realizar en el siguiente video. También vamos a realizar la verificación de las losas y de los demás elementos. Así que lo vamos a realizar en el siguiente video. Bien, entonces hasta aquí llegamos con el video y nos vemos en el siguiente video.